Vamos a hablar de la fractura del yo, del origen de la sombra, ¿no? ¿Cómo se origina esta sombra? Vamos a imaginar una persona que a partir de sus propias reacciones de dureza y de distanciamiento de lo que ella juzga como empalagoso, llega a descubrir que en realidad lo que está haciendo es rechazar la ternura de su vida. Es decir, la ternura formaría parte de su sombra. Detrás de todo eso hay una historia en la que al niño no se le posibilitó la manifestación de la ternura, ni recibió tampoco muestras corporales de la misma, y se le enseñó a ser fuerte, y se le hizo ver que la manifestación de determinados sentimientos no era propio de hombres. Más tarde recibió una educación rígida que le hacía desconfiar del mundo de los afectos, tanto por lo que sufrió como por lo que aprendió, para construir su yo social aceptable, relegó de su vida la ternura y hoy descubre que se prohíbe a veces contra su deseo recibirla y expresarla. Tiene miedo, de un modo inconsciente, que si quita su máscara, aparezca su sombra como algo absolutamente reprochable. Caiga el ego construido con tanto esfuerzo y pierda el reconocimiento y la aprobación de los otros. Para poder salir de este círculo nefasto, será preciso que pueda apoyarse en su ser y desde la humildad acepte su yo tierno que ha permanecido relegado en la sombra e inicie todo un proceso de reconciliación con él. El proceso es similar cuando se trata de elementos que pertenecen a la sombra negra. En este caso, en el ejemplo que estábamos viendo, hablábamos de una sombra blanca. Si el niño ha sufrido por sentirse insignificante, sin importancia ante sus personas importantes, puede relegar a la sombra ese sentimiento agudamente doloroso, construyéndose un ego marcado por la exigencia de ser el primero, de sobresalir de entre todos, de destacar, y habiendo enviado a la sombra todo aquello que pudiera mostrarle como que era menos, hoy, en cuanto algo o alguien le insinúe cualquier cosa que él perciba relacionada con aquel sentimiento, se sublevará, su ego se verá atacado. Siente amenaza, como amenazada, ¿no?, esta omnipotencia, y su imagen de ser importante. Sin la máscara de su importancia se vería desnudo y despreciable, por eso construyó esta máscara, y se abriría ante él la experiencia insoportable del sufrimiento original. Mientras no sea consciente de la oscuridad, o sea, de su sombra, su ego se manifestará creyéndose más que nadie, en un permanente mecanismo de comparación, donde su aparente y celosamente protegida superioridad esconde y protege en realidad un muy doloroso sentimiento real de inferioridad. También en este caso, la reconciliación habrá de venir por el otro lado, aceptando y dialogando con su yo insignificante, en una experiencia que al principio tiene todos los visos de ser un descenso al infierno interior, pero que en realidad es el comienzo de la liberación al aproximarse al propio ser. Esto es válido para cualquier situación. Se trata de identificarlo con la mayor exactitud posible. El yo agresivo, el yo furioso, el yo relegado, el yo ignorante, el yo creador, el yo brillante, para iniciar el proceso de reconciliación con él. Podríamos decir que toda la queja de que la sombra alberga, pues su único objetivo sea ser tenida en cuenta, que nos reconciliemos con ella. Sí, así es. Si sabemos escucharla, es una llamada a nuestro favor. En realidad, todo proceso genuino de crecimiento personal habrá de llevar a la persona a un encuentro con su yo completo. Este término lo usa Harville Hendrick cuando analiza el proceso de formación de la sombra. Habla él de un yo perdido, un yo falso y un yo enajenado, que aparecerían en este proceso.
a partir de lo que observa en sus padres, el niño llega a una conclusión. Así es como hay que vivir. No olvidemos que para un niño, ¿no? Lo que es equivale a lo que debe ser. Al internalizarlo se ha creado el superego. Y a partir de ese momento, cada vez que tenga un pensamiento o una conducta inaceptable, experimentará una descarga de ansiedad. Para evitar tal sensación desagradable, el niño terminará reprimiendo esas partes prohibidas de sí mismo. Pero el niño debe seguir viviendo. No le queda otra alternativa que la de crear un falso yo, que cumple una doble función: encubrir los aspectos reprimidos y protegerlo de nuevas heridas. ¿Y qué es un falso yo? Es lo que queda después de haber negado o reprimido los aspectos más o menos importantes de nosotros mismos. Un falso yo es el yo al que le hemos quitado lo que ahora es sombra. Por ejemplo, ante una madre distante y sexualmente represiva, el hijo se puede convertir en un chico duro. No necesito a nadie, el sexo es malo. O en un pobre chico, pobre de mí, no tengo a nadie. O en un chico avaro y acaparador que disputa cualquier pedazo de amor, alimento o bienes materiales. Compensaciones de lo que en realidad necesitó que se crucen en su camino. El objetivo inconsciente siempre será el mismo: amortiguar el dolor producido por la pérdida de su totalidad original. Pérdida que se inició a partir de la frustración de su primera necesidad, absolutamente legítima. Sobre toda esta problemática resultan sumamente interesantes las reflexiones de Alice Miller en el libro El drama del niño dotado, o Por tu propio bien, o El saber proscrito. ¿Cómo puede llegar un niño a negar su propio yo? Lo hace de un modo automático. Al no ser visto o reconocido en sí mismo por las personas significativas, y ese es el peor modo de herirlo, ya que tal actitud le llega en forma del siguiente mensaje: tu manera de ser no es buena, ¿no? Que el niño, que tiene todas las antenas abiertas, va a traducir a no es bueno ser yo mismo, y en eso consiste la negación del yo. Por eso, lo más cruel que se puede hacer con un niño sería lo que John Bradshaw dice: herida espiritual que se transforma en vergüenza tóxica. Es un sentimiento de ser imperfecto, incapaz y no dar la talla. Hace sentir mucho peor que la culpa. Con aquella vergüenza llega a creer que hay algo malo en él y no hay nada que pueda hacer. Es imperfecto, inadecuado y malo. Una vez avergonzado de este modo, el niño pierde el contacto con su auténtico yo, y a continuación lo que seguirá será un luto crónico por esa pérdida, junto con el esfuerzo por construirse otro yo que pueda resultar aceptable. Pero con esto no consigue nada. Tiene la ilusión de sobrevivir, pero en realidad el drama no ha hecho más que empezar. Con renovado dolor e impotencia, el niño percibirá que tampoco con su nuevo yo consigue el reconocimiento que tanto anhela. Entonces descubre que esa forma de protección se ha convertido en causa de nuevos sufrimientos y se encuentra atrapado. La única solución posible es negar lo que le reprochan, a través de justificaciones o atacando a sus críticos. Estos rasgos ahora negados, o sea, aquellas partes del falso yo que son dolorosas, como para ser reconocidas como propias, se van a convertir en un yo enajenado. El niño habrá padecido un proceso en el que la naturaleza original, amorosa y unificada con la que nació, se va fragmentando hasta terminar convirtiéndose en tres entidades separadas. El yo perdido, todo lo que ha tenido que reprimir; el yo falso, o sea, la fachada, la imagen
que tuvo que erigir para llenar el vacío creado por la represión, y el yo enajenado, que está formado por esas partes negativas del yo falso que son desaprobadas y que tratará de mantener ocultas a toda costa, y así va a ser como las va a proyectar sobre los demás. La sombra es tan inevitable a nivel psicológico como lo es a nivel físico. Donde hay luz, habrá sombras. Donde hay ser humano, hay lados oscuros. La luz crea forzosamente sombra. De lo que se trata es de que la sombra no sea excesiva y de ayudar a vivir la actitud más constructiva hacia ella en una integración lo más armoniosa posible entre ambos aspectos de nuestra personalidad. Vista así, veremos cómo la sombra resulta siempre enriquecedora. Hay un esquema similar en la formación de la sombra. Vamos a ver las etapas. Primero, hay siempre frustraciones, más o menos importantes, a necesidades básicas del niño. Esas frustraciones generan agresividad flotante y generalizada, en forma de sentimientos negativos, que con frecuencia se suelen reprimir. Son sentimientos de hostilidad, juicio negativo, desvalorización del otro, desprecio. Con toda seguridad, los mismos sentimientos de lo que él mismo se sintió objeto. Esos sentimientos le hacen verse a sus propios ojos como odioso, perdón, no querible. Por si ya no le fuera suficiente, se refuerza considerablemente su imagen negativa. Con todo ello va aumentando la dificultad para amarse a sí mismo. Al contrario, es probable que crezca un sentimiento de culpabilidad, con la consiguiente angustia y un sentimiento de rechazo de sí. A lo largo de todo este proceso, se ha generado inevitablemente toda una carga de sombra negativa, formada por los sentimientos negativos que tuvo que reprimir para sobrevivir, y dorada por todas sus capacidades positivas que quedaron ahogadas bajo la losa de los sentimientos nacidos del dolor de la frustración. El proceso es aún más complejo si tenemos en cuenta que la creación de la sombra lleva emparejado el fenómeno de la proyección. Bien, entonces, ahora veremos los efectos de mostrar la mayor complejidad del fenómeno que estamos analizando. Las etapas serían las siguientes. Sentí que no le interesé a las personas significativas, entonces no me intereso a mis propios ojos. Y siento que no puedo interesar a los otros. Los otros no me interesan a mí, o sea, estoy defendiéndome. Los descalifico. Temo que me descalifiquen. Siento rabia hacia ellos. Proyecto esa rabia y temo la de ellos hacia mí. Reprimo sus sentimientos que se convierten en mi sombra y aparecen de manera oblicua en forma de fobias y obsesiones. Bien, a esto le vamos a añadir otro factor. Cuando el niño se siente abandonado, reprimido, ofendido, confundido, crece en él la necesidad de crear una conexión ilusoria con sus padres. Pero esa conexión tiene un precio. El niño no puede culparlos. Al contrario, se ve obligado a idealizarlos y a autoinculparse, dirigiendo contra sí la rabia que ellos le despiertan, volviéndose malo. Con ese comportamiento el niño mantiene la ilusión de que un día conseguirá el afecto y el reconocimiento de sus padres, cuando en realidad lo que se ha logrado es terminar destruyendo su propia espontaneidad y vitalidad. Bien. Esto parece como un esfuerzo titánico y sumamente doloroso, esto de integrar la sombra, ¿no es cierto? Bueno, en este proceso puede llegarse a extremos dramáticos,
no tan infrecuentes cuando el niño no es visto y aceptado en su originalidad. Se siente rechazado en quien es y termina equiparando su sombra con su ser, disminuyendo así drásticamente sus posibilidades de establecer un contacto humano profundo con los otros. Se ha identificado hasta tal punto con su sombra que no puede ver algo bueno ni en consecuencia apoyarse en sí mismo. Se ve únicamente a través de su imagen negativa con la que se ha identificado, confundiéndola con su realidad. Debido a su incapacidad para distinguir su ser de su sombra, en cada encuentro con otra persona aparecerán sentimientos de vergüenza, culpabilidad y miedo. Por más que ahora haya personas que lo acepten, él continúa sintiéndose rechazado. Esto no significa que siempre haya de ser tan dramático. Sobra decir que la creación de sombra es un factor inevitable y universal en el proyecto de la construcción del yo social, ya que siempre vamos a relegar algo al inconsciente. Como dice Edward Whitmore, la vergüenza, la culpa, el orgullo, el miedo, el odio, la envidia y la avaricia son los subproductos inevitables del proceso de construcción del ego. El aspecto sombrío del proceso de emancipación del ego que termina polarizando a la mente entre el sentimiento de inferioridad y el anhelo de poder. Ahora bien, puesto que hemos enajenado todo lo que no concordaba con la imagen que queríamos dar, si antes o después no lo afrontamos, terminará sorprendiéndonos desagradablemente. Precisamente porque la hemos vivido como una amenaza, cuando un sueño saca a la luz nuestra sombra o cuando un amigo nos señala un error, nuestro primer impulso es negarlo y defendernos. ¡Ey! No soy tan malo. Encogernos de hombros. Bueno, yo soy así. O tomar aire y aparentar ser mejor de lo que somos. Sin embargo, todas estas respuestas son equivocadas. No conviene cerrar la puerta a la sombra, porque en tal caso va a merodear a nuestro alrededor y armará un escándalo y terminará causándonos problemas. Aún encerrada bajo 7 llaves, la sombra puede brotar inesperadamente y aún olvidada se presiente como constante amenaza que nos acecha en forma de miedos e inseguridades. Debemos darnos cuenta de la presencia de la sombra, abrirle un espacio en nuestra conciencia, invitarla con amabilidad y tomar conciencia de lo que tiene que ofrecernos. En la medida en que podemos hacerlo así, la repugnancia y la angustia se van a convertir en humanización y plenitud. Bien. Hay un test que habla de la capacidad de habitar nuestra propia casa, ¿no? El grado de madurez psicológica del sujeto requiere conocimiento y la aceptación de la propia sombra. El test consiste en ver si yo tengo identificada mi propia sombra y soy capaz de mirarla con benevolencia. Sí, eso es muy acertado, pero suele haber otro test que tampoco engaña, que consiste en preguntarnos por la relación que mantenemos con nuestro propio cuerpo. La simple observación nos muestra que las personas que han debido generar mucha sombra no se llevan bien con su cuerpo. Carl Jung había escrito que el cuerpo es un compañero sospechoso porque produce cosas que nos desagradan y constituye la personificación de la sombra del ego. El cuerpo, de algún modo, es una especie de esqueleto en el armario del que todo el mundo desea desembarazarse. Por su parte, en una obra titulada Encuentro con la sombra, habla de que en los últimos 2 milenios de cultura occidental el cuerpo ha permanecido recluido en la sombra. Los tabúes de la casta sacerdotal,
¿no?, que hablaban solo de los reinos elevados. Y por cierto fuera poco, el advenimiento de la era científica terminó concluyendo que el cuerpo no es más que un recipiente de productos químicos, una simple maquinaria carente de alma. De cualquier forma que se viva, la vergüenza y la culpa relativas al cuerpo nos hablan de la presencia de sombra. Pueden tomar diferentes direcciones, pero en realidad es la misma culpa la que se expresa tanto en la vergüenza patológica de antaño como en las agresiones modernas al propio cuerpo, como la anorexia o los trastornos similares. Al ser relegado a la sombra, todo lo relativo al cuerpo se vive con vergüenza y culpa. Ciertamente la sombra se vive con vergüenza, que solo se desactivará en la medida en que sea humildemente integrada. Bien. La cuestión de la sombra afecta, por tanto, a la misma identidad personal. De hecho, cuando se hace presente, la persona se ve urgida a plantearse, consciente o inconscientemente, expresa o tácitamente esta cuestión. ¿Sé realmente quién soy? Bueno, esa es efectivamente la cuestión que cada nueva emergencia de la sombra va a ponernos delante. Porque una parte de mí me es conocida, tengo una cierta imagen de mí mismo, pero ¿por qué tengo semejante reacción o me siento reiteradamente de esta manera? ¿Qué guarda mi sombra? ¿Cuáles son mis pequeños yoes y cómo se formaron? O más urgente aún, ¿cómo conocerlos si duermen en territorios de oscuridad, si son inconscientes? Es ya una suerte que me plantee tales cuestiones y que ellas me lleven a tomar conciencia de la importancia de conocer mi propia sombra. De otro modo, correría el riesgo de descubrir aquello a lo que se refiere Joseph Campbell. Durante los 35 o 40 primeros años de nuestra vida, nos esforzamos en subir por una larga escalera con el objeto de alcanzar al fin la cima de un edificio. Y después, una vez que estamos sobre el tejado, nos percatamos de que nos hemos equivocado de edificio. Para evitar semejante riesgo, necesitamos descubrir e identificar nuestra propia sombra. Y para ello habremos de tomar un camino indirecto, porque al ser un fenómeno inconsciente, nuestra mente no tiene un acceso directo a ella. Habremos de sorprenderla en su propio funcionamiento. ¿Cómo funciona la sombra, si es la parte reprimida y olvidada que ya no conocemos? Es olvidada, ciertamente, pero sigue totalmente activa sin que lo sepamos y funciona de un modo engañoso para nuestra mente. Desde Freud es un dato adquirido el hecho de que somos mucho más de lo que nuestra mente cree y sabe. Yo no puedo ver mi sombra de un modo directo, porque está fuera del campo de visión de mi mente. Entonces la tengo que ver donde se manifiesta. ¿Y dónde se manifiesta? Fuera de mí. En las reacciones que tengo ante determinados objetos, es decir, personas incluidas. El motivo es sencillo. No los dejo vivir en mí. Pero los elementos de mi sombra continúan haciendo presión en mi interior. Así que no me queda una solución más que proyectarlos en otros. Por la proyección, atribuyo a otros sentimientos, deseos, reacciones que en realidad no me pertenecen. De ese modo consigo el doble objetivo. Mantengo a mi sombra alejada de mí, pero la sombra sigue vivita y coleando. Con el primero, o sea, manteniéndola alejada de mí, trato de mantener una imagen idealizada. La consecuencia grave será la
nación de una parte de mí, la escisión, con todo lo que implica. Con el segundo me libro aparentemente de ejercer un control constante contra la sombra que pugnaría por aparecer, pero ese control es aparente, ya que aunque proyectada en el otro, lo reprimido sigue en mi interior. Con otras palabras, lo pretendido se vuelve contra el sujeto. La solución elegida se ha revelado destructiva. Pero lo cierto es el modo como funciona. Una vez instaurada, la sombra se mueve a través de su mecanismo característico, que es la proyección. Los rasgos o cualidades que la persona haya rehusado ver en ella serán atribuidos a otros como si les pusiese máscaras. Entonces tenderá a idealizar a los portadores de sus proyecciones, o a despreciarlos o a temerlos. Una mujer decía: me duele comprobar que no soy libre en la relación con muchas personas, pero aún tengo la impresión de que con muchas de ellas me relaciono siguiendo la misma pauta que, a pesar de mis esfuerzos, repito una y otra vez. Afortunadamente esta mujer había empezado a tomar conciencia de que con mucha frecuencia no nos relacionamos con los otros tal como son, sino después de haberlos investido a través de la proyección con ropajes que provee nuestra sombra. Es decir, primero adorno a mi interlocutor de determinadas características para hacer de él mi padre o mi madre, alguien valioso o sin valor, cercano o distante. Con tales presupuestos, al relacionarme con el otro, inevitablemente repetiré la historia que haya vivido con aquel modelo del que lo he disfrazado. Puedes imaginar el riesgo que conlleva este mecanismo cuando la persona religiosa se dirige a Dios. En este tema, en el que no podemos entrar, son sumamente clarificadores los análisis que hace Domínguez Morano al plantear la crítica que hace el psicoanálisis a la religión. En cierto sentido puede decirse que estamos proyectando, lanzando nuestro mundo interior hacia el exterior. La palabra proyección, del latín proiectus, participio pasivo de proicio, que significa arrojar hacia adelante, y como dijo Blay, no se trata tanto de qué proyectamos, sino cuánto tiempo mantenemos nuestras proyecciones ahí fuera, y si somos conscientes de ellas. Dada por descontada la proyección, esta se hace peligrosa para la persona y sus relaciones, así como fuente de sufrimiento para otros. Si el sujeto no es consciente del mecanismo que está poniendo en juego, pues la falta de conciencia llevará a atribuir a los otros, como algo objetivo, lo que en realidad le pertenece a él mismo. Ciertamente tiene que existir alguna similitud entre los rasgos que queremos negar y el comportamiento de la persona en cuestión. Hay un gancho en el sujeto, en el cual nosotros colgamos nuestra proyección. Lo importante es darse cuenta de que lo que vemos en el otro es una parte oculta de nuestra propia personalidad. ¿Por qué elegimos una persona determinada sobre la que proyectar algún rasgo propio? Porque no hay elección. No es un proceso voluntario. No es consciente. El inconsciente es el que elige. Pero a su vez la persona a la que elige debe reunir alguna característica concreta sobre la que a nuestro inconsciente le resulte fácil colgarle la proyección. Es decir, para poder colgar un abrigo en la percha se necesita un gancho. Pues bien, proyectamos algún aspecto de nuestra sombra en aquellas personas que son portadoras de un gancho a medida de nuestra proyección.
por decirlo de un modo simple, es más probable que proyecte mi agresividad en una persona de rostro severo o mi dulzura en una persona de modales suaves. Es decir, lo no reconocido en mí se proyecta y por tanto se cree percibir en otros. Ese es el modo de hacer propio de la sombra y mediante ese modo es que podemos reconocerla. El sujeto en cuestión expulsa inconscientemente de su interior y localiza en otro, persona o cosa, cualidades o defectos, deseos o sentimientos que no reconoce en él o que no puede admitir. La sombra puede ser ignorada, puede ser negada, pero no puede ser eliminada. Seguirá activa sin que su portador sea consciente de ello. ¿Qué ocurre entonces con todo este conjunto de elementos que yacen en mi sombra? Al negarlos en mí, los proyecto afuera, los atribuyo a otros, a quienes creeré portadores, es más, dueños de esos rasgos, cuando en realidad es a mí a quien pertenecen. Si me cuesta identificarla, se debe a que está muy reprimida. Pero la intensidad que me produce el rechazo de algo en otros me está hablando de la intensidad de ese aspecto de mi propia sombra. ¿Significa esto que nuestras filias, nuestras fobias, nuestros apegos y nuestros rechazos, sobre todo si son exagerados, nos hablan de nosotros mismos? En cierto sentido, sí. No me dicen tanto de la persona a la que me apego o rechazo cuanto de mí mismo. Me retratan precisamente en esta parte que no conozco y que no quiero ver de mí. No significa esto, por ejemplo, la persona que odia a los homosexuales, ella misma lo sea necesariamente. Pero sí es cierto que ve en el homosexual una potencialidad de sí misma que secretamente le espanta. De igual manera, una admiración desmedida hacia alguien denotará que se han proyectado en él rasgos que son propios. Por lo tanto, ¿proyectamos toda nuestra sombra, tanto la blanca como la negra? Sí. Habremos de detenernos un poco en ello. Pero para detectar la sombra negra que proyecto, basta con que me pregunte: ¿qué me crispa especialmente en los otros? ¿Bien? Y para detectar la blanca, ¿qué me atrae poderosamente en los otros? Según esto, el enamoramiento es proyección de la propia sombra blanca. En su origen, sí. Johnson ha escrito que la proyección más intensa e importante que uno suele hacer en la vida es enamorarse. Enamorarse es proyectar la parte más noble y más valiosa de uno mismo sobre otra persona, perdón, de modo que la persona de la que nos enamoramos se convierte de forma instantánea en la portadora de todo lo sublime y lo divino. Por eso, si el enamoramiento se transforma en su contrario, el individuo conocerá la experiencia más amarga que puede sentir en la vida. Cuando cae la sombra blanca, porque nos hemos sentido frustrados por la persona sobre la que habíamos proyectado, despertará con violencia toda nuestra sombra negra, lo cual explica el conocido tópico de las novelas de amor, el pasar del amor al odio. Sin contar con que en el enamoramiento, al igual que en otras relaciones, todo puede complicarse más cuando aparece el fenómeno de la transferencia, por el que proyectamos en la otra persona al padre, la madre que hubiéramos deseado tener, aquel que hubiera colmado nuestras necesidades afectivas. Cuando esto se da, al producirse la frustración, no cae únicamente la pareja de hoy, sino que también cae el padre o la madre, el objeto bueno total con el que vivir el estado de fusión primera que habíamos creído encontrar.
Cuando estamos enamorados de alguien, eliminamos la condición humana del ser querido y en cierto modo lo divinizamos. Ahora bien, proyectar nuestra imagen de Dios en la persona amada es tan peligroso como proyectar nuestra oscuridad, miedo y ansiedad. Es como si le dijéramos: espero que tú me proporciones inspiración divina. Te concedo el poder de transformar mi vida. Y le pedimos a la pareja lo que pedíamos a la religión, que nos salve. De ahí que proyectar nuestra sombra dorada sea tan peligroso como proyectar la negativa. En ambos casos, lo que hacemos es distorsionar más gravemente, si no somos conscientes de ello, la percepción de la otra persona. Bien. Tienen que guardar esto. Que tengo que guardar, que me olvidé. Bien. La peligrosidad de la sombra no reconocida radica precisamente en el hecho de que al no querer tenerla en cuenta, se la está dotando de su arma más eficaz, ya que actuará en la sombra. Imagínense, la sombra actuando en la sombra, haciendo que quien no la reconoce termine siendo un fanático o un fariseo, por la necesidad inconsciente de ocultar su propio lado negativo y porque esa negación hará que lo proyecten otros, de un modo también inconsciente, sin darse cuenta de que lo está haciendo, para después condenarlo y más tarde querer eliminarlo. La sombra para vivir tiene que ser necesariamente proyectada en los otros, de modo que todo lo que niego en mí lo voy a afirmar en los otros. Y aquí está la trampa del mecanismo de la proyección, que es inconsciente. ¿Quién piensa que está condenando y persiguiendo en los otros un aspecto de sí mismo no aceptado? Nadie. Cuanto más negado en uno mismo un aspecto determinado de la sombra, más se perseguirá en el otro sobre quien se ha proyectado. De hecho, aborrecemos en los otros aquello y solo aquello que secretamente aborrecemos en nosotros mismos. Todo lo negativo mío, no integrado, lo voy a proyectar y lo voy a condenar en otros. Si en mí hay, por ejemplo, intenciones negativas no reconocidas ni integradas, las proyectaré en los otros y, en consecuencia, reaccionaré ante ellos con cólera y a la defensiva, haciendo las relaciones absolutamente imposibles. Pues si yo proyecto mis defectos en otro, ¿cómo podré aceptarlo o amarlo? Ese otro me crispará con su sola presencia, y lo grave es que mientras no me haga consciente de ese fenómeno, no se me ocurrirá pensar que la causa está en mí, por lo que estaré lidiando con un problema que me parecerá irresoluble. Un deseo negado se convierte en un deseo proyectado, por el hecho de que al negarlo no se elimina. No queda más alternativa que achacarlo a los otros. Y aunque suene de forma un tanto contundente, creo que puede afirmarse: verdad negada, verdad proyectada. Si yo niego que estoy descontento conmigo, me mostraré, quizás sin darme cuenta, descontento con todos. Por lo que el afán de crítica hacia todo o todos no será sino una proyección del descontento hacia mí. O, en una dirección inversa, si yo niego que estoy enfadado con el mundo, terminaré creyendo que el mundo está enfadado conmigo, cayendo en la pendiente del victimismo y la autocompasión. Como lo dijo Ken Wilber, toda presión es, en el fondo, un impulso propio disfrazado, resultado de un impulso proyectado. Del mismo modo, la obligación es un deseo proyectado. Y el miedo infundado a personas o lugares no es sino proyección
de la propia hostilidad sobre el entorno. Ese miedo infundado es una señal de que la persona siente un enojo y una hostilidad que ella misma desconoce. Por este motivo, la sombra no solo deforma nuestra visión de la realidad exterior, sino la visión de nosotros mismos. Y en lugar de reconocer mi verdad y poder descansar por fin en ella, la proyección me deforma la imagen del otro, a quien puedo ver convencidamente hostil, y a mí mismo víctima, sin que ninguno de esos dos calificativos correspondan en absoluto a la realidad objetiva. El fenómeno de la, de la proyección, si no se hace consciente, enturbia toda relación, ya que nos impide percibir a la otra persona en quien es. La percibimos, por el contrario, después de haberla investido, en el caso de la sombra negra, de aquello que odiamos tanto, que nos negamos a reconocerlo nosotros mismos. Exactamente, al proyectar la sombra hacia afuera, satanizamos en los demás aquello que en el fondo deberíamos reconocer como nuestro. Por ejemplo, si determinada persona me desequilibra, pero en realidad soy yo, es algo de mí, es algo no reconocido y proyectado en la otra, lo que me quita la paz. Achacarlo a otro me permite, momentáneamente, no ver mi conflicto interior, pero me sumerge en la mentira sobre mí mismo, al tiempo que en una dinámica victimista hacia mí y condenatoria hacia él. Tan cierto es esto que, sin ser conscientes de ello, necesitamos crearnos enemigos para poder odiar en ellos aspectos nuestros que odiamos. Por lo tanto, hasta que no nos reconciliemos con el objeto de nuestro odio, la proyección continuará. Y seguiremos repitiendo el mismo libreto hasta que solucionemos aquel aspecto de nuestra sombra. Pero si la persona está tan identificada con el resultado de su propia proyección, es muy difícil librarse de ella y poder ser objetivo, ¿no? Sí, es difícil, por una cuestión emocional. Retirar las proyecciones supone reconocer que muchos de nuestros juicios y opiniones sobre los demás no pertenecen a ellos, sino a nosotros mismos. Eso significa ser lo suficientemente humildes como para reconocer en nosotros mismos el mal que vemos en los demás. Y a esto nos resistimos todo lo que podemos. Luego está también la dificultad propia del reino de lo inconsciente. No podemos acceder a él de un modo directo, por mucho que sea nuestro deseo. La proyección, con todas las asociaciones que luego se desencadenan, no se puede eliminar por un esfuerzo voluntarista, sino por lucidez, en contra de la oscuridad anterior, sobre la propia sombra y la aceptación humilde de uno mismo. No hay que olvidar nunca, para ser justos con uno mismo y con los otros, que la proyección es un fenómeno inconsciente, aunque tenga como resultado que el sujeto se relacione desde sus proyecciones de una manera ilusoria. En efecto, es el inconsciente el que provoca las proyecciones. Por lo tanto, uno no hace la proyección, la encuentra hecha. Por lo que las proyecciones transforman el mundo en una réplica del propio rostro que desconocemos, hasta el punto de que para un observador exterior puede ser una evidencia que se trata de proyecciones, mientras que es extraordinariamente complicado que el propio sujeto lo vea. También aquí ocurre que el sujeto es el último en enterarse. Así como los otros conocen mis manías mejor que yo mismo, lo mismo ocurre con las sombras.
Qué increíble, ¿no? Esto de la sombra. Asombra. De la sombra me asombra. Bien. Entonces la proyección habitualmente lleva una carga emocional por la que incluso podríamos reconocerla. Debe ser a lo que se refería Sue Campbell cuando afirmaba con chispa que a la sombra le encantan los signos de exclamación. Bien, esto que llamamos carga emocional nos abre los ojos poniéndonos en la pista correcta. Ante una reacción que se da en mí de un modo reiterado, acompañada de un plus emocional, antes o después, habré de preguntarme, ¿por qué me crispo tanto? ¿Por qué me siento tan apegado, tan enfadado, tan atraído, tan distante, tan volcado, tan condenatorio? A poco que estemos atentos, lo que nos empezará a abrir el camino será la atención humilde a estos tan. ¿Y por qué es así? ¿De dónde nace esa carga emocional que acompaña a la proyección nacida de la sombra? Viene del mismo sufrimiento que hay en el origen de la sombra. Cuando éramos niños, tuvimos que enviar a la sombra y lo hicimos con dolor. Y en la ansiedad, ¿qué? No es sino una expresión del dolor o de la carencia de base. Ya Freud nos hizo ver que cuando la persona tiene que enfrentar situaciones difíciles, particularmente aquellas que cree que no puede controlar, es presa de la ansiedad. ¿Bien? Situación difícil es cualquiera que encierre un conflicto entre dos sentimientos simultáneos opuestos. El niño que se mueve entre su gusto por hacer algo y el miedo a ser castigado, entre el amor a su madre y el odio hacia ella porque lo ha frustrado, etc. Si la ansiedad ahí provocada no se libera adecuadamente, permanece en el sujeto, desligada ya de la situación que la ha provocado y susceptible de ser proyectada sobre cualquier persona, objeto o situación, generando fobias e incluso neurosis. Pero hay más. La ansiedad provocada por una situación conflictiva que no se resuelve es reprimida. Ahora bien, esa carga emocional reprimida actúa en el diencéfalo y se expresa a través del sistema nervioso vegetativo mediante síntomas muy dolorosos, somatizaciones de diverso tipo, cansancio, velocidad descontrolada de los pensamientos, aturdimiento mental, percepción confusa de la realidad, alteración emocional, melancolía, desesperanza y hundimiento. Algo de esto hay en los fenómenos de proyección en los casos en los que proyectamos aspectos de la sombra negra, es decir, los que son dolorosos. Cuando la proyección es de elementos de nuestra sombra blanca, esas somatizaciones aparecerán en el momento en que se repita la frustración vivida con anterioridad. Pensemos en un enamoramiento truncado, un desengaño amoroso o el venirse abajo de alguien previamente idolatrado. Sin embargo, la explicación es la misma. El origen está en la ansiedad. Pues bien, si vamos más a la raíz, descubriremos que en toda forma de ansiedad late un vacío afectivo de origen, que ha dejado en la persona un sentimiento más o menos agudo de inseguridad afectiva. De hecho, ansiedad puede traducirse por hambre y se manifiesta como prisa en un movimiento instintivo a correr hacia adelante, como buscando conseguir en el futuro aquello tan vital de lo que se careció en el pasado. Proyección y ansiedad se darían unidas. Aunque a primera vista no se perciba,
si ahondamos en la vivencia del sujeto que proyecta, descubriremos en su núcleo una carga de ansiedad, de inseguridad, hambre o vacío afectivo. ¿Qué será? La que dote a la misma proyección de aquel plus emocional, y no es de extrañar esta correlación una vez que se reconoce aquella otra entre sombra y sufrimiento. Si la sombra se hizo con y por sufrimiento, la proyección se hará con ansiedad. La ansiedad se manifiesta en el cuerpo a través del nerviosismo, que puede ser visible o no visible, porque la proyección va por dentro. Ese nerviosismo es producido por la prisa instalada en el sujeto, que le hace estar siempre corriendo en pos de algo que parece no alcanzar nunca. ¿Qué busca inconscientemente en esa carrera que no conoce el descanso? Está soñando con alcanzar en el futuro aquello que necesitó en el pasado. Dicho de otro modo, la ansiedad no es sino hambre, y más concretamente hambre afectiva, nacida del vacío, que ya no podrá colmarse. Es lo que quiere expresar este gráfico, bueno, que ustedes no lo pueden ver, pero yo les digo, ¿no? Como que, bueno, buscamos en el pasado, en el futuro, lo que nos faltó en el pasado. ¿Ese vacío no puede llenarse? Claro, porque se trata de un barril sin fondo que reclama ser llenado, pero que no puede contener lo que recibe. Eso explica que ninguna adicción puede realmente ofrecer lo que promete. Al contrario, siempre dejará tras ella una estela de mayor vacío, agudizado por la frustración experimentada. El sujeto puede hacerse consciente de ellas a través de la avidez que acompaña la adicción. Es decir, la misma ansiedad puede ser inconsciente, evidentemente. Puede exteriorizarse a través de determinados síntomas: la prisa, el nerviosismo, la avidez en comer, beber, bueno, compensar las carencias no reconocidas. Los diferentes tipos de adicciones, no estar en el presente, los despistes, etc. Las adicciones como expresión de la ansiedad pueden abarcar prácticamente todos los aspectos de la vida, desde la comida al juego, desde las golosinas a la masturbación, desde la búsqueda de aplauso hasta la misma oración. Pero si el vacío que está en la raíz no puede ser colmado, ¿qué hacer? Las adicciones, como la prisa y el nerviosismo, nacen de la carencia original que exige respuesta. Pero ya no puede contentarse con nada, porque es una carencia sin fondo. Buscará en el futuro, pero en su búsqueda resultará totalmente inútil y frustrante. Lo que no tuvo ya no podrá tenerlo. Por lo tanto, solo queda un remedio eficaz: curar la carencia o la herida que produjo el vacío. Esta es la tarea de la terapia o relación de ayuda. Pero, paralelamente a ese proceso específico de curación, tenemos que emprender toda una tarea de reeducación. La misma no respuesta a nuestras necesidades de niño, que creó el vacío y la ansiedad, fue también la que nos lanzó a la construcción de una imagen idealizada que fuera aceptable, con la correspondiente sombra. Por lo tanto, solo podremos afrontar ese sufrimiento y ansiedad, solo podremos avanzar en nuestra unificación personal y en relaciones serenas y limpias con los otros. En una palabra, solo podemos avanzar en la luz en la medida en que podamos identificar nuestra sombra e integrarla en toda nuestra vivencia personal. Pero ahí va precisamente el trabajo de reeducación. Para eso es necesario identificar la sombra para vivirnos
en la verdad. Este tema lo